Bueno, pues buenas noches. En esta ocasión, el video número 2, vamos a hablar de las leyes del materialismo dialéctico enunciadas por el señor Carlos Marx y su amigo Federico Engels antes de el año 1900, allá por los años 1890, 1880, Carlos Marx y Federico Engels empezaron a estudiar las leyes del materialismo. A muchos economistas y gente sin conocimientos confunden la palabra materialista como normalmente se denomina a las personas que sus intereses son solo económicos. Entonces dicen, ay, es que eres bien materialista, estás apegado a lo material. En este caso, el nombre materialismo dialéctico o materialismo histórico no hace alusión exactamente a que uno ame lo material, sino que las leyes que rigen la economía y las leyes que rigen los sistemas sociales se comportan como las leyes naturales que rigen a la materia inanimada, porque nosotros, los seres humanos, somos un tipo de materia, pero materia animada, y también existe un tipo de materia inanimada, como pueden ser las piedras, los planetas, todo lo que no tenga vida, pero es natural, aunque no tenga vida. Y todo se rige por leyes. Y por eso las leyes que enunciaron ellos son leyes naturales aplicadas a sistemas sociales, aplicadas al ser humano, no a la materia. Pero no por el hecho de que uno sea ser humano, se salva de estas leyes naturales aplicadas a los sistemas. ¿Cuáles son esas leyes naturales que todos conocemos? Por ejemplo, la ley natural de que todo lo que nace tiene que morir. Esa es una ley natural. Yo podré ser King Kong, Superman, la chica superpoderosa, podré ser quien yo quiera, pero esta ley de que todo lo que nace muere es una ley natural ineludible de cumplimiento necesario y forzoso. Esa es una ley natural. ¿Cuál es otra ley natural? Todo lo que se calienta se expande. Esa es una ley natural de la termodinámica. Cualquier cuerpo al cual tú le sometes calor, haces vibrar sus moléculas a más alta energía cinética y se expande. Y todo cuerpo que se enfría se contrae. Y a mayor calor, mayor presión. Y a menor temperatura, menor presión. Y son leyes naturales. La ley natural de que a toda acción obedece una reacción en sentido opuesto y de la fuerza igual cuando son los choques elásticos sin fricción y sin pérdida de energía. Y hay muchas leyes naturales. Y esas leyes naturales no dependen de los caprichos ni de las voluntades del ser humano. No dependen de la personalidad del científico, no dependen de su creatividad, no dependen de su imaginación. Son leyes que existen en la naturaleza, son leyes generales de sistemas, que son aplicables a todo tipo de sistema, sea este un sistema de fuerzas de cuerpos rígidos o sea este un sistema económico. Y eso fue lo que descubrió Carlos Marx y Federico Engels en una época en que las ciencias empezaban a perfilarse en todas sus especializaciones. Como ustedes saben, la filosofía, estos dos eran filósofos. La filosofía es la ciencia del conocimiento, es la ciencia que te permite comprender los procesos que te llevan al conocimiento, para que tú sepas que tu conocimiento es un conocimiento verdadero y no un error de apreciación. Entonces, estas leyes dialécticas hacen que el análisis de la historia se haga con un método científico. Entonces ya no es la historia de que, porque
porque el emperador fulano tenía esta personalidad y entonces por su capricho de él cayó esta ciudad o este imperio sucumbió. No, no es así. Si no hubiera sido fulano, hubiera sido perengano, mengano, sutano o quien sea. El nombre no importa. El títere, cualquiera hubiera vestido ese títere. Lo importante son las contradicciones internas de los sistemas, son los que hacen cambiar los sistemas. Si hacemos una analogía en las leyes de la física y de la química, decimos que un cambio físico es aquel cambio que no altera las propiedades de la materia, no altera las propiedades íntimas de la materia. Por ejemplo, no altera su masa atómica, no altera su densidad, no altera eso. Y un cambio químico es aquel que altera la composición interna de la materia. Y entonces, en las leyes de la dialéctica tenemos dos tipos de cambios: el cambio cuantitativo y el cambio cualitativo. El cuantitativo es el cambio de cantidad. Por ejemplo, cuando el agua empieza a calentarse, tenemos un cambio cuantitativo porque primero está a 30 grados, luego a 40, así va la cantidad subiendo, luego a 50 grados, el cambio cuantitativo. Y el agua es líquida. Pero cuando llega a 100 grados, se produce un cambio cualitativo, ya no de la cantidad de temperatura del agua, sino de la cualidad del agua. El agua deja de ser líquida y pasa a ser gaseosa. Es un cambio cualitativo, se cambió el estado del agua, de líquido a gaseoso. Y así pasa en las sociedades. En las sociedades se van acumulando contradicciones entre la forma y el contenido, porque la forma de una sociedad son todas las leyes, la forma como una persona se relaciona con otra, la forma como se relacionan la propiedad de los medios de producción. Eso es todo lo formal, esa es la forma. Y el contenido es el grado de funcionalidad de esta forma. Cuando el contenido ya no cabe en esa forma porque ya no satisface las necesidades, esa forma busca romperse, el contenido mismo rompe la forma y se produce un salto dialéctico, esa cantidad de descontento popular que se va acumulando, llega el punto en que ese descontento popular, ese cambio cuantitativo, ¡pa!, hay un break y se convierte en un cambio cualitativo y entonces cambia algo, que fue lo que sucedió ahora que ganó López Obrador o cuando ganó Trump. Es un break point en el desarrollo de la historia. Y eso no tiene que ver con la voluntad de López Obrador o con la voluntad de Trump o con la voluntad de quien sea. Eso tiene que ver con lo que ya se había estado gestando desde antes. Y esa es la manera de analizar la historia de una manera materialista dialéctica que se analiza por las grandes leyes que rigen la historia. Entonces, no hay ningún sistema que para siempre pueda quedarse igual, porque todo está cambiando constantemente. Entonces, toda la forma se tiene que ir siempre modificando para darle cabida a ese contenido, que son las relaciones entre las personas de un sistema. Si el sistema ya no puede dar de comer a sus ciudadanos, pues obviamente se va a generar un descontento y va a romper con la forma de ese sistema. La gente que ya no tiene nada más que perder y que tiene muchísima hambre y que de todas maneras va a ver cómo mueren sus hijos de hambre, pues esa gente ya no le tiene miedo a dar la vida con tal de ver un cambio político o social que le permita que sus hijos no mueran de hambre. Y ese es un cambio dialéctico y un cambio que se produce por las propias contradicciones internas de ese sistema, no porque llegue un enemigo de afuera a atentar, no, es por las propias contradicciones internas del sistema. Y da igual cuál sea el personaje representante de tal o cual
faceta del sistema, da igual. Las contradicciones internas son generales y no son voluntarias. La naturaleza no tiene intencionalidad alguna. La naturaleza no es ni buena ni mala, no posee intencionalidad alguna. Entonces no hay un juicio moral ahí. Entonces esa es la manera como se analiza la historia, que va más allá de que si fulanito se asoció con menganieto y luego hicieron esto en tal lado, con tal firma, porque perenganito dijo, no, eso qué importa, esos son los incidentes, eso es lo superficial, la punta del iceberg. El fondo de todo el cambio está interiormente. ¿Cómo? ¿Qué tanto tiene acceso la gente realmente al dinero que produce con su trabajo? Eso es, yo trabajo. ¿Qué tanto me beneficio con mi propio trabajo? ¿Qué tanto me ofrece a mí este sistema social en el que yo voto y que yo pago impuestos? ¿Qué tanto me beneficia a mí? ¿Y qué tanto me regresa de lo que yo trabajo? O sea, si no, ¿para qué? Entonces, algo está mal, algo no funciona, no es por ahí. O sea, ¿por qué? Y se producen los cambios dialécticos y así se analiza la historia. Se extrapola, además, porque puedes sacar un modelo, aunque no sea un modelo matemático perfecto, pero un modelo, una tendencia, y tú dices, bueno, pues si esta curva lleva a esta tendencia, pues lo más lógico es que en el futuro siga esa tendencia. O sea, y además todo está relacionado con todo. O sea, tú no puedes analizar lo que está sucediendo en México sin conectarlo con lo que sucede en Estados Unidos, con lo que sucede en Europa, más ahorita en un mundo globalizado. Tú no puedes analizar la historia con una mentalidad de aldeano, decir, sí, la historia es lo que pasa dentro de las fronteras de mi país y no tiene ninguna relación con otros países. No, estamos en un mundo globalizado que se está desglobalizando, pero ese mundo está conectado, concatenado económicamente. La crisis del dólar, claro que afecta a México y también afecta a la comunidad europea. Afecta la crisis del dólar a todos los mercados. Las sanciones que Estados Unidos impone en diversos países nos afecta también a todos como consumidores. A todos nos afecta todo. Estamos en un sistema cerrado. La Tierra, el planeta Tierra es un sistema cerrado. Es un sistema que carece de intercambio con el exterior. Entran rayos solares, entran rayos de todo tipo y sale poco. Todo se está quedando aquí adentro. No, es un sistema cerrado que rompe su estabilidad, difícilmente la recupera, porque no tienes una manera por fuera de cómo hacer que ese sistema regrese a su rango de operación. Y eso es catastrófico en el planeta Tierra. Y puede ser que estemos en un punto que ya pasamos el límite de estabilidad del sistema y que sea imposible volver a poner al sistema en estabilidad. Y más ahora que se ha dicho, no, es que cuando cayó el muro de Berlín y se disolvió la Unión Soviética, entonces ya se comprobó que el materialismo histórico y el dialéctico estaba equivocado. Marx se equivocó. Pero no, porque no es Marx, son las leyes naturales. Él no las inventó, Engels no inventó las leyes naturales, ellos solo enunciaron el materialismo dialéctico aplicado a la historia y al análisis de la economía. Entonces, Marx dijo, solo el trabajo crea el valor. ¿Y qué hicieron al empezar a imprimir dinero sin respaldo en oro? Quitarle el valor al trabajo. Porque tú, trabajador, te puedes quedar trabajando lo más duro que puedas toda tu vida y no vas a tener acceso al crédito de dinero falso que tiene Kim Kardashian, que le dan muchísimos millones de dinero falso para restregarte que qué exitosa puede ser algunas personas y millonarias.
dinero. Entonces el paradigma se rompe. Ellos pensaron, se autorregula. Lo que no pensaron es que el sistema financiero no se autorregula. El sistema económico sí es un sistema natural, porque la economía se rige por leyes naturales, pero el sistema financiero no se rige por leyes naturales porque es un sistema especulativo. Bueno, al final sí se rige por leyes naturales porque acaba implotando por sus propias contradicciones internas. Ellos dieron tanto dinero prestado, que ahorita es impagable la deuda, es una deuda tóxica impagable. Y cuando China le diga a Estados Unidos, a ver Estados Unidos, págame toda esa deuda que me debes y todos los bonos basura que ha vendido Estados Unidos sin fondos a incautos compradores, se ha deshecho de deuda tóxica, pero ni así se van a salvar. Lo malo es que nos van a agarrar de colchón a todos los demás. Y fíjese que eso no es voluntario de las personas, aunque deberían ser un poco humildes los líderes, los multimillonarios, aunque sean multimillonarios, ellos saben que la economía está bien arruinada en Estados Unidos. Financieramente se sintieron los policías del mundo, abandonaron su industria. Detroit, que era una gran ciudad productora de autos, hoy es una ciudad fantasma. Sus puentes, sus carreteras de Estados Unidos, sus aeropuertos, sus portaaviones, sus barcos, sus submarinos, todo achatarrado. Lo único que Estados Unidos ha seguido haciendo son cárceles y hospitales, iglesias. Eso sí ha seguido haciendo, pero tecnológicamente solo se sostiene por Silicon Valley. Pero de ahí, las empresas más exitosas de Estados Unidos son las empresas de Internet, Facebook, los teléfonos. Eso es lo que está sosteniendo. Y las guerras, y están artificialmente manipulando el precio del oro y de la plata y del petróleo a la baja, los estadounidenses. Pero Putin es cabrón. Ya les dijo, oigan, no bajen tanto el precio del petróleo porque si no su gas esquisto va a quedar demasiado caro. Sí, saben ustedes, ¿no? La fracturación hidráulica. Son tan... Miren, les pongo este ejemplo. ¿Cómo es posible que con tal de bajar el precio del petróleo usen la tecnología de contaminar toneladas de agua dulce con metales pesados y cancerígenos, inyectarlas al subsuelo y así hacer que el gas emerja? Y este gas se llama gas esquisto. Y este gas es el que está manipulando el precio del petróleo a la baja. Y es fracturación hidráulica que produce sismos, que contamina los mantos freáticos, o sea, los depósitos subterráneos del agua, y que crea un sinfín de enfermedades. Pero como se trata de seguir apuntalando el dólar, porque queremos seguir siendo los más grandes Superman, Superboy del planeta. Para mí es un desconocimiento total de las leyes naturales, porque no hay un sistema que dure para siempre, porque los sistemas son algo natural del ser humano, y también los sistemas naturales nacen, crecen y mueren. No hay un sistema social que viva para siempre. Todos los sistemas sociales, tarde o temprano, cambian tanto que ni se reconoce lo que fueron antes. Y no porque si, que López Obrador, que porque los chismes son nones, que si López, que si fulano, que si... No ese es el análisis. El análisis es ver las contradicciones internas. Y aquí en México estamos arruinados desde Porfirio Díaz. Más bien, con Porfirio Díaz estuvimos bien. También que los norteamericanos tenían que pagar $2 para comprar un peso mexicano. O sea, valía más el peso. El peso valía el doble del oro. Y obviamente Estados Unidos no vio eso con buenos ojos. Aprovechó Estados Unidos el descontento popular mexicano, mandó a Madero y luego lo mandó a matar, porque eso fue obra de la CIA. Y desde ahí la Revolución Mexicana nació infiltrada. Y la prueba de ello es que la reforma agraria
y la repartición de los grandes latifundios solo sirvió para hacer muy, muy endeble la producción y muy fragmentada y para dividir. Así que México realmente no ha sido nunca independiente porque pasó del yugo español al yugo norteamericano. Y apenas con el triunfo de AMLO estamos viendo, y con el triunfo de Trump, que como que ahorita Estados Unidos ha dicho con Trump, arréglatela como puedas, México, ya, arréglatela como puedas, ya no voy a intervenir, arréglatela como puedas. Pero diga lo que diga Trump, el poder detrás del poder, los neoliberalistas, el bando contrario a Trump, sigue teniendo grandes intereses en venta de armas y en desestabilizar México, y es lo que se está viendo. Y no entienden, no comprenden ustedes ahorita no comprenden que al atacar a AMLO están siendo ustedes cómplices de los extranjeros que quieren ver a México de rodillas, declararlo un estado fallido, invadirlo, controlar la extracción de agua. Véanlo, no vean nada más lo inmediato y los personajitos, vean a más grande escala cómo se va la cosa. Por favor.